Por ejemplo, los hombres. Aquí algo que siempre les digo a mis alumnos hombres o a los niños, pues es que tienen que hablar más. Porque pues es esta misma introversión lo que les hace a veces lo que les dificulta el aprender el idioma. Porque ¿para qué tienes un idioma? ¿Para qué hablas un idioma? Para comunicarte con las personas, para expresar tus ideas, tus sentimientos. Y a veces en clase, por ejemplo, muy frecuentemente me topo con alumnos. Өнөөдрийн подкастыг үргэлжлүүлэн үзэхээс өмнө би таныг манай багийн гишүүн болохыг урьж байна. Юу хийх вэ гэхээр манай YouTube сувгт subscribe дараарай. Ингэснээр та бидний бэлтгэж байгаа мэдээллүүдийг авахын хажуугаар таны амьдралын хэм маягт шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг бид нар өгөх тэр хэмжээний мэдээллийг өгөх болно. Тэгээд комент бичгээ бити мартаарай. Учир нь манай багийнхан бид бүгдийг нь уншиж үзээд санаа сэтгэлийг чинь авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрт авсан мэдээлэлээ өөртөө үлдээхгүйгээр бусдтайгаа бас шеэр хийгээрэй. За ингээ үргэлжлүүлээд ярьцлага үзье. Muy buenos días, damas y caballeros. Este episodio de nuestro podcast te va a llegar en idioma español, pero vamos a hablar en inglés entre unos cuantos minutos, pero tal vez vamos a hablar en español 100%. Y algunas veces va a entrar unas palabras de mongol y no sé quién va a ver ese video, pero ojalá que llegue en América Latina, donde están mis amigos también, que son los chilenos hueones y los argentinos uruguayos son boludos y los maricos de Venezuela y los guajiros de Cuba. Entonces en América todo, así en Panamá, Guatemala, Costa Rica, en todos países tengo amigos que estudiamos juntos y ellos me dieron una cosa muy grande. Era idioma español y con sus culturas. Entonces tengo todo mi respeto y todo mi amor dentro de mi corazón que siempre llevo a ustedes acá en un país que está a otro lado del mundo, que es Mongolia, que tiene nada que ver con esa cultura y todos son muy dentro, así la gente no se comunica bien acá y como les llevo dentro de mi corazón y siempre quiero hablar de tal manera, pero no puedo. Y de vez en cuando que yo encuentro con alguien que viene de allá, por ejemplo, hoy vamos a hablar con mi amigo, ya es mi amigo, que es Kevin, que ha llegado desde México para trabajar acá en Mongolia, que es muy raro que tener un latino acá. Y eso me da tanta, ¿cómo se dice? Valor y también tengo ganas de hablar con él sobre toda esa cultura, la diferencia de allá, con la gente de acá, todo eso. Entonces le pedí que grabamos un episodio acá y me dijo que sí, que estamos acá juntos. Claro Gracias. que sí. Gracias, loco. No, gracias a ti. Muchas gracias por tenerme. No, entonces, viste que hice una introducción así de Sí. mi gusto que yo tengo a hablar con la gente, con mi episodio. Hace 4 años que estoy haciendo así tipo de cosas, pero hablo de bienestar. Ok, Así sí. de bienestar, mentalmente, físicamente, todo eso. Pero Sí. es una cosa, ¿no? Sí. Y también escuchar de las personas que tienen mucha experiencia, que no distintas experiencias. Entonces, ok. tú ya llegaste en tal punto. Sí. Porque venir en Mongolia, decidir a venir a Mongolia para trabajar, es una cosa rara, loco. Sí, totalmente. Dime por qué. ¿Por qué? Pues todo empezó cuando cambié de carrera, porque pues yo había estudiado para ser actor, como hemos platicado anteriormente. Sí. Y en un punto pues terminé cambiando mi carrera y decidí enfocarme a enseñar inglés desde mi casa allá en México con mis padres. Y pues he pasado por varias partes. Por ejemplo, he pasado por comunidades latinas viviendo en Estados Unidos, todo remotamente en línea. También por Rusia, por China y luego terminé en Mongolia, pues trabajando para una escuela de Mongolia y me ofrecieron la oportunidad de
venir para acá hace ya un poco más de 2 años y al principio con mucho miedo, no te voy a mentir, porque como tú dices, es totalmente diferente. Hasta que pues decidí lanzarme porque dije, pues suena como una aventura, ¿por qué no? Y aquí estoy, sí, veme 2 años después y grabando un podcast contigo, aquí ¿viste? Increíble, sí, muy así bien. Fue como empezó. Mira, dijiste que cambiaste la carrera, ajá, o sea, que querías ser actor, que fuiste a ser actor, ¿no? Sí. Y luego a enseñar. Entonces, vamos a hablar de la carrera anterior. Ok. Que es actor. ¿Qué te llevó para ser actor? Pues lo que pasa es que yo desde niño me acuerdo que veía películas o leía libros. Yo era un ávido lector, siempre me gustaba leer cuando era niño, muchas historias de fantasía, veía muchas películas de ciencia ficción, de fantasía animadas, de todo tipo. Ajá. Y también mucho los videojuegos, los RPG, me gustaban mucho los RPG. Sí, viene siendo role-playing games. Ajá. Me gustaba mucho ese tipo de juegos y siempre me metía en el personaje de alguna manera, siempre sentía que estaba ahí realmente experimentando las cosas que el personaje, que le pasaban al personaje. Y imitabas. Sí, todo. De cierta manera lo imitaba y como que realmente yo quería estar ahí viviendo lo que el personaje quería, lo que pasaba, quise decir. Y así fue como dije, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto, quiero yo dar vida a estos personajes que pues realmente que no están en la vida real, o sea que alguien los escribió, alguien más los escribió, pero en este plano de la vida, de la realidad, no existen. Entonces viene siendo algo llamado encarnar. A mí me gusta mucho esa palabra que la aprendí pues en la universidad en este contexto. Encarnar. Encarnar, sí. Que sería siendo que dar tu carne para que anime ese a ese personaje, ese rol, exacto. Eso mismo, así nos lo enseñaron en la universidad. Ahora estoy encarnando a alguien que le gusta enseñar cosas. Ahora mi rol en ese contexto es alguien que le gusta dar, no sé, soluciones, ¿no? Ok, sí. Entonces, hay veces que tengo que encarnar a otras cosas. Por ejemplo, un tipo romántico para una mujer, ¿no? Ok, también, sí, todo es válido. Sí. Viene siendo el concepto de las máscaras, o sea que todo el mundo tenemos que portar una máscara diferente dependiendo de las situaciones en las que estemos. Sí. Claro, también todos nosotros tenemos diferentes funciones hacia la sociedad, ¿no? Entonces, claro. En algunos contextos tenemos otras funciones así, distintas. Sí. Y quiero preguntar una cosita que es... en tu familia, algunas personas de arte, o sea, de actriz, actor. Sí, hay actores, actrices. Sí, por ejemplo, incluso me acuerdo, tengo un tío que es un tío segundo mío. Gracias. Tío segundo mío, que él estuvo en Ciudad de México por muchos años actuando, incluso tuvo un papel menor en El Señor de los Cielos, que es una telenovela latinoamericana, pues mexicana. De los Cielos. El Señor de los Cielos, sí. Vamos a dar a ese link así bajo la descripción, así, para que vean. Sí, para que vean un poco de la cultura, de las series que se hacen allá. Telenovelas son grandes acá, loco. Sí, grandes allá sobre todo. Sí, entonces pues tengo este tío, también por ejemplo del lado de mi madre, también tenía un tío que en paz descanse, que también estuvo en la actuación, en el teatro. Él estuvo más que nada en Veracruz, en un estado de México en el sur. Y también, por ejemplo, incluso una de mis abuelas, ella estaba mucho en esto de la danza, del ballet, le gustaba el ballet, por ejemplo, el teatro también, siempre estuvo en esto de la artisteada. Entonces, sí tengo una que otra referencia familiar en el ámbito. Vaya. Tú tienes en tu sangre todo ese talento, ese gusto de ser alguien en, ¿cómo se dice? On stage. En la escena. En la escena.
Sí, yo creo que sí, porque incluso mi padre, por ejemplo, mi papá es muy parecido a mí en ese aspecto. ¿Sí? Siempre, sí, le gusta mucho exponer, presentar. Él también ha sido maestro en su vida, por ejemplo, y también era muy vivo, muy animado cuando estaba enfrente de los alumnos. O sea, como si estuviera realmente en la escena, pues, tratando de entretener, de no aburrirte, por ejemplo, en clase, pues, tratando de que la gente no se quede dormida, que al contrario, que estén chispas, que estén Ajá. siempre viendo qué pasa aquí, qué pasa allá, etcétera. Entonces, siento que de alguna manera, pues lo tengo yo. Pues soy algo extrovertido, por ejemplo, me gusta mucho tener contacto con las personas y Ujú. platicar y ser social de esa Expresivo. manera. Expresivo también, claro, Muy sí. bien. A mí me gusta que sean expresivos porque Ajá. es fácil de entender a alguien que es expresivo, ¿entiendes? Sí. Si alguien es introvert, que Ujú. no es expresivo, Ajá. es difícil de entender o tengo que asumir que esa Ujú. persona quiere, quieren decir tal cosa o que significa tal, así de, si estás con alguien que no es expresivo, tú Ujú. siempre tienes que pensar, ¿qué será pensando? Sí, ¿Por qué sí, hizo esto? exacto. Viste que tienes que asumir. Ahí Ujú. llega el misunderstanding, Sí, sí, estas confusiones, por así confusiones, decirse. ¿no? Sí, porque pues asumes una cosa, como tú dices, me gustó mucho como lo expresaste. Asumo algo, pero Sí, puede ser completamente lo contrario, ¿sabes? Entonces, sí, puede ser un poco más complicado. claro. Entonces, en la cultura donde yo viví, 6 años en Cuba con los latinos Wow. mayormente, que eran muy expresivos, que para mí era muy fácil de entender y comunicar con ellos. Sí. Entonces, yo tenía 18 años, ¿no? Ujú. Era un niño, así. Wow. Entonces ellos me dieron tantas para formar mi personalidad, ¿no? Sí. Entonces ahí yo entendí que, ¿qué es comunicar? Ah, En nuestra vida, en todo momento estamos comunicando. sí. Si estás solo, tú estarás comunicando entre sí mismo. Ujú. Sí. Estarás diciendo algo a ti mismo, A ti mismo, así ¿verdad? es. Sí. Entonces, esa forma de comunicación es tan importante que te llevas en toda tu vida. Ujú. Entonces, a mí me gusta expresar qué es lo que yo siento a Ujú. tal momento así. Mm. Yo no me así de, ¿cómo se dice? Hide. Hide. Ah, esconderse. Ajá, Sí. no me gusta esconder mis emociones, Ajá. así yo saco, ¿no? Sí, sí. Entonces, con ese dicho, quiero preguntar, cuando Ujú. tú estudiaste carrera de actor, Ujú. Sí. te enseñabas cómo expresar tus emociones Ujú. así de sinceramente, ¿no? Sí, Cómo esa palabra. vivir así durante todo ese personaje, rol que Ajá. estás encarnando. Sí, totalmente. Y como lo expresaste precisamente con esa palabra, sinceridad. Nosotros leímos bastante a Stanislavski, Konstantin Stanislavski, pues de Rusia. Ajá. Pues que y él escribió su método pues de actuación, de cómo encarnar personajes para la escena. Y se habla mucho de ser sincero pues a la hora de encarnar estos personajes, de encarnar estas emociones. No pretender pues, no Ujú, pretender porque es el error que muchos actores principiantes y que incluso yo cuando ujú. empecé cometía. Por Ajá. ejemplo, el pretender, el siempre, estoy contento y poner una sonrisota, así como que, sí, estoy contento. Ajá. Forzado, pues tenso. Al contrario, o sea, te enseñan, nos enseñaron cómo ser más expresivos, cómo expresarnos auténticamente Ujú. en base a lo que sentíamos, en base a las emociones, a lo que teníamos aquí adentro y cómo expresarlo y de manera correcta, Ajá. dependiendo del contexto, pues la escena, lo que fuera que estuviéramos haciendo, sí. Así estuvo. Mira, Kevin, ¿puedes darnos unos trucos simples para Ujú, nosotros aprendamos ujú. que expresarnos sinceramente? Mm. Algunos momentos que tenemos que mentir, ¿no? Por ejemplo, Sí. no sé qué ejemplo puede dar, pero Ajá. en algunos momentos tenemos que actuar Mm. así de Ujú. sinceramente. Sí. Sí, que no se vea forzado. Sí, vamos a pensar que ya tenemos una tarea para expresarnos Ajá. sinceramente, Sí. pero como actor. Entonces, por favor, nos des unos trucos. Ujú. Ok, pues lo más importante, lo que me quedó a mí después de esos 4 años de carrera, más un par de años ejerciendo fuera, Ujú. eh, pues
Lo principal es que aprendas a estar en el aquí y en el ahora, como nos lo decían a nosotros. Sí, estar aquí, presentes realmente. Mindfulness. Es exacto, todo el mindfulness, el estar conectados con el otro, con la otra persona, que era lo que nos enseñaban mucho en la carrera. Por ejemplo, yo ahorita pues estoy hablando contigo, estoy escuchando tus preguntas y no estoy simplemente esperando a que me des una línea para yo repetir el libreto que me memoricé hace 2 noches, ¿sabes? Ajá. Entonces realmente estoy escuchando tus preguntas y las estoy respondiendo ahorita, pues en base a lo que yo sé, a lo que yo conozco. Pero sí, estar aquí ahora, como dijiste esto del mindfulness, pues practicar mucho la respiración, practicar ajá, exacto, la respiración profunda, incluso de dónde viene la respiración. O sea, solía pasarme cuando iba empezando que yo respiraba de aquí, por ejemplo. O sea, viene siendo los pulmones, pero se te viene todo el aire para acá, así y te inflas y pues te tensas y no te ayuda en nada. Ajá. Entonces, de donde me enseñaron a respirar realmente, pues era de aquí del diafragma, o sea, viene siendo el pulmón, los pulmones, el diafragma también, cómo se expanden los pulmones y, por ejemplo, el diafragma se contrae y viceversa. Entonces, los pulmones se contraen y el diafragma se expande. Eso también nos ayuda mucho con la proyección de voz y más que nada, que era el elemento principal, estar relajado. Porque de ahí es donde puedes empezar a expresarte auténticamente. Buenísimo. Entonces, eso dejamos ese truco para ustedes, para que usen cuando necesitas estar ahora mismo. Pero hay varios momentos que el problema viene siendo cuando nosotros no estamos en este mismo momento. Sí. Que viajamos al futuro, Uy, sí. al pasado Ajá. y olvidan a sentir que lo que está pasando ahora, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, entonces luego, ¿cuál fue la decisión a dejar la forma esa de vivir, ser actor? Ok, de ser actor. Pues me pasó que yo estaba viviendo en Canadá, estaba pues estudiando, terminando mis estudios. ¿Estudiaste en Canadá? Empecé mis estudios universitarios en mi ciudad natal, Hermosillo, Sonora. Y luego terminé yéndome a Canadá. Estudié mi último semestre en la Universidad de Regina, en Saskatchewan. Y ahí ya estaba haciendo contactos, pues había salido como uno de los personajes principales en la obra del año, del semestre, perdón. Y ya había conseguido ciertas cosas, ciertos proyectos externos. Entonces yo mis planes de quedarme en Canadá, pues ya eran para largo. O sea, yo ya me estaba viendo a largo plazo en Canadá. Y pues fue justo en el 2020, pues ya sabemos qué pasó en el 2020, sí. Pues la pandemia, entonces me tuve que regresar y pues era un estudiante y pues la fuente de trabajo que yo tenía pues no era tan constante, entonces digamos que pues no tenía dinero, entonces pues regresé. Y pues gracias, por fortuna, pues tenía a mis padres y pues en la casa me pude quedar con ellos. Y los primeros 6 meses de la pandemia pues fueron, oye, pues ¿qué hago? O sea... Todo el mundo era así, ¿no? Así es, todos estábamos... No sabíamos qué iba a pasar. Así es, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía cuánto iba a durar el encierro, pero etcétera. Sentíamos que algo estaba bajando así, que... Ajá. Todo estaba al revés, loco. Sí, todo. Fueron 2 como años de estar al revés. Sí, totalmente. Y pues yo, de cierta manera también, por presiones económicas, por ejemplo, pues dije, a ver, ¿qué hago? Luego, en ese momento estaba esto del teatro Zoom, como yo lo conocía, y pues es que las obras se estaban haciendo por Zoom, las obras de teatro, las obras de danza, por ejemplo. Pero pues a mí nunca me gustó eso, no se sentía igual. Y luego los problemas del internet, de repente estabas viendo una obra y de la nada... se congela el actor y pues los otros tienen que reaccionar con eso, que es parte de, pero no era lo mismo. Ajá. Entonces yo decidí dejar eso a un lado y dije, me voy a enfocar en otras cosas. Entonces, por un momento pues empecé a dar clases de inglés, pues yo ya me había certificado, ya había sacado las credenciales y pues yo desde niño pues que hablo inglés, entonces ya tenía esa habilidad, entonces...
Me puse a enseñar en línea y luego también empecé a trabajar en rodajes por un lado, pero era difícil con esta situación del coronavirus. Y Ujú. por eso mismo, fue por la situación del coronavirus, pues dije, esto es lo que ahorita puedo hacer. Lo de los rodajes está muy complicado. Mejor me quedo enseñando inglés y es una oportunidad interesante. Estoy conociendo gente de otras culturas, Ujú. estoy compartiendo parte de mi cultura y de mis aprendizajes en otros países, Claro. como en Canadá, Estados Unidos, pues México y ahora pues también en Mongolia, que es Ujú. algo que, por ejemplo, voy a seguir haciendo. Sí. ¿En qué momento de tu vida aprendiste inglés? Ujú. Pues es una pregunta interesante porque yo desde muy chico, Ajá. yo diría que a lo mejor a los 5 años o incluso a lo mejor 5 o 7 años, porque pues si me preguntas el por qué, es porque yo tengo primos que están en Estados Unidos y pues ellos no hablan para nada el español. Entonces, Ah. sí, somos primos de la edad. Por ejemplo, tengo un primo un poco mayor que yo, tengo unas primas un poco menores que yo. ¿Que Y estaban en la pues misma casa? Sí, eh, ujú. No vivían. exactamente. Ah. No, no exactamente. Son del lado de mi padre. Ujú. Pues mi padre tiene sus hermanos en Estados Unidos Ajá. y pues de repente nos veíamos los primos o por ejemplo yo jugaba mucho en Xbox en línea con mi primo y pues me tenía que comunicar con ellos de alguna manera. Ujú. Y luego yo también, por ejemplo, desde niño, mi papá en algún punto fue guía de turistas, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño y siempre se comunicaba en inglés con todas las personas, pues, o sea, siempre lo vi a mi papá hablando inglés. Luego también, por ejemplo, en toda la media que consumíamos en la casa era en inglés en Estados Unidos. Mi papá, pues, todo lo que viene siendo de Estados Unidos, de Canadá, de países de habla inglesa, es lo que él consume, todo ese contenido. Entonces, películas, series, libros, todo. Y todavía recuerdo a mi papá que me contaba la historia de, no sé si lo vi, que es el The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Sí, Me la sí. contaba en inglés, o Grande sea, la desde película esa. pequeño. Sí, Sí. increíble, sí, una gran historia. Ajá. Y Entonces, sí. mm, Ujú. te leía esa. Ujú, sí, sí, nos la leía a mí y a mi hermana Ujú. en inglés, por ejemplo. Mi Ah, papá está. siempre, desde chico, mi papá nos inculcó el inglés desde chico. Era como que, escucha esto en inglés. Mira, lee esto en inglés. Ve esta película en inglés. Todo era en inglés, Ujú. todo. Y pues sí, yo lo veía a mi papá comunicarse con algunos primos de él, pues que tampoco hablan español para nada. Ujú. Con las personas del tour, cuando pues era la guía de turistas, en Ajá. inglés, todo en inglés, y me los presentaba luego, pues y de que, pues les decía, este es mi hijo, y se ponían a hablarme, y pues yo en algún punto ya les estaba respondiendo, En igual a inglés. mis primos, sí, igual a mis primos en algún momento, y ya, no recuerdo bien cuándo fue exactamente, pero yo era muy pequeño cuando ya podía comunicarme totalmente, Ujú. sí. Entonces, ¿qué te dio a aprender idioma inglés? Que me ha dado muchas oportunidades. Para Ujú. empezar, ahorita estoy aquí contigo platicando en este podcast Ujú. porque soy totalmente bilingüe, porque hablo inglés. Ujú. Me ha dado eso, me dio la oportunidad de estudiar en Canadá, por ejemplo. Me ha dado la oportunidad de estudiar y expandir mis conocimientos en línea con recursos que vienen siendo reconocidos internacionalmente, porque pues he estudiado en escuelas en línea que pues todas son en inglés, obviamente, pues escuelas estadounidenses, por ejemplo, de algunas de salud, de nutrición, de entrenamiento personal, de yoga, de otras disciplinas, todo en inglés. Entonces me ha dado mucho conocimiento, pues me dio un trabajo, pues lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, me da la oportunidad de crear contenido también y de Ujú. compartirlo a una escala internacional, no solo nacional o, bueno, aunque Latinoamérica es muy grande, ¿verdad? Sí, Y claro. pues aparte Millones de España, gente. Ujú. así es, entonces también tienes una gran comunidad, pero das el siguiente paso a todo el mundo, que Ujú. vendría siendo el siguiente paso lo puedes dar después de aprender inglés. Ujú. Entonces, demasiadas oportunidades me ha dado. Viviste en varios países del mundo Ujú. y viste que culturas son distintas. Sí. Entonces, cada cultura tiene sus cosas, ¿no? Ujú, sí. Entonces, vamos a hablar de Asia Ujú. y las otras partes del mundo. Ok. ¿Y qué tú crees cuál es la diferencia más grande, Ujú. En- sobre todo en convivir con la gente de ajá. acá y Ok. de allá?
Ok, sí, algo que siempre pienso de aquí es que a mí me parece, con todo respeto, que la gente es muy tímida aquí en Asia, o no sé, como tú decías hace rato, a lo mejor introvertida. Introvertida, ¿no? Entonces, al principio me costó un poco adaptarme porque, por ejemplo, de donde yo vengo y pues en Canadá, en Estados Unidos, todo el mundo muy, de cierta manera, muy extrovertido, como que, hey, ¿cómo estás? Te saludan, no conoces a la persona de la tienda y ya te está preguntando cómo estás, que sí, qué hiciste, Ujú. muy extrovertida la gente. Y cuando recién me mudé para acá a Asia, al principio era como que pues yo saludaba a las personas de las tiendas como esperando recibir esa respuesta y algunas personas ni te voltean a ver, que no está mal, pues es la cultura, pues la cultura de aquí. Pero al principio sí fue como un pequeño choque cultural para mí el, ay, y a veces todavía me pasa. Yo soy muy extrovertido Ujú. y vengo de esa cultura de siempre te saludan, siempre te ven y dicen, ah, ¿qué onda? Y te hacen algún comentario, te cuentan de su día o algo. Y a veces aquí pues la gente es muy reservada y pues entiende, son culturas diferentes, pero Claro. sí, esa es una de las... Esa yo creo que es la mayor diferencia que veo yo entre estas dos diferentes culturas. Ujú. Ah, mira, todos los días tú estás enseñando a los mongoles Ujú. cómo aprender inglés, ¿no? Sí, sí. Entonces, para enseñarlo, yo seguro que tú hablas con ellos Ujú, sobre su vida, todo eso. ujú, sí. Entonces, ¿cuál es así? Las personas que quieren aprender idioma Ujú, tienen sus objetivos. ujú, Tal vez quieren irse a Estados Unidos a ujú, estudiar sí. y algunos quieren trabajar en su trabajo con expats de otros Ah, sí. países, ¿no? Claro. Entonces, um, ¿cuál es el problema más grande Ujú. que ellos tienen para aprender segundo idioma? Ok, muy interesante tu pregunta. Pues primero que nada, quiero empezar diciendo que realmente las personas de aquí, de Mongolia, Ujú. tienen una facilidad de hablar el inglés. Cuando lo empiezan a aprender, lo aprenden muy, muy fácil, la Ujú. verdad. Y la pronunciación es muy clara, muy fácil de entender. Ahora, una dificultad que podrían tener, especialmente, y estoy generalizando, Ajá. pero, por ejemplo, los hombres, aquí algo que siempre les digo a mis alumnos hombres o a los niños, pues es que tienen que hablar más porque pues es esta misma introversión lo Ah, que les hace a veces lo que les dificulta el aprender el idioma, porque ¿para qué tienes un idioma? ¿Para qué hablas un idioma? Para comunicarte con las personas, para expresar tus ideas, tus sentimientos. Y a veces en clase, por ejemplo, muy, muy frecuentemente me topo con alumnos ajá. que, por ejemplo, digamos que los pongo en pares, ¿no? Porque tengo grupos grandes luego. Entonces los pongo en pares y les digo, a ver, ustedes dos hombres, pues hagan la actividad. Y Que entonces me hablen. paseo, sí, que hablen, pónganse a platicar. ¿Qué onda? Aquí están sus preguntas, ¿no? Ujú. Y haz de cuenta, me paseo por el salón escuchando. A ver, esta persona está hablando aquí, ok, los escucho, pues corrigiendo errores, ¿no? Ujú. Y de repente, pues llego y me topo con estos dos muchachos y nomás tienen una conversación así de, supongamos, how are you? Good. How are you? I'm fine. Good. Ujú. Y ya se quedan viendo hacia el uno al otro, ya nomás así. Y yo, ya eso es todo. Y las otras preguntas. Y luego, no, ya las respondimos. Y yo les pregunto, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Nothing. How about you? Not much. Y nada, y otra pregunta, follow-up questions. What else? Like, do you always do that? Like, how often do you do this activity? Or, Ujú. no sé, otras preguntas, ¿no? Entonces Claro. los trato de sacar de esa zona de confort. Y eso es lo que veo yo que a muchas personas es un obstáculo para muchas Obstáculo, eso. personas aquí de aprenderlo, porque cuando lo aprenden así, muy rápido aquí. Ujú. Entonces yo estoy asombrado. No más que a veces eso limita a muchas personas de aprenderlo, Угу. diría yo. Ese es uno de los mayores desafíos. Sí. Hey, подкастт таалагдж байна уу? Үргэлжлүүлээд бүр илүү ихийг сонсохыг хүсэж байгаа бол биднийг дэмжээрэй. Бид хандивын наастай болсон байна. Тайлбар хэсэгт нь оруулсан байгаа. Эсвэл энийг хардаа. Баярлаа. Entonces, estás dando clases de inglés a toda la gente. Ujú. ¿Y cuál es la edad así de
average, Predominante. predominante, y también qué específicamente qué das de inglés, así de alfabeto o... Ok. Sí, pues ahora en día es principalmente adolescentes. Diría yo que de aproximadamente 13 años o incluso 12 hasta 18 por ahí. Ajá. Ese es ahorita las edades predominantes a las que enseño, pero también de vez en cuando pues alguien mayor de los 18, un 19, 20, 21 o incluso de más de 30 años, en otras raras ocasiones 40 en adelante. Pero sí, yo diría que si tuviera que decir un promedio, Ujú. vendría siendo desde los 15 años hasta los 30 años, por ahí. Ahí son la mayoría de mis alumnos. Sí. ¿Y Y contenido? contenido, pues lo específico, dependiendo del grupo, Ujú. pero ahorita yo estoy especializado en dos diferentes cosas. Enseño IELTS, enseño esto de las técnicas del IELTS y también enseño inglés general, dependiendo pues de los grupos, de las edades, pero estas son los dos campos en los que me especializo. Ujú. Es difícil de darlo. La, Te gasta energía. Pues la verdad, no, porque sé canalizar muy bien mi energía, Ajá. pero sí, a veces, o sea, a veces dependiendo la energía del grupo, dependiendo pues qué tanto te dé el alumno, etcétera, porque hay unos alumnos que, como decíamos anteriormente, son muy introvertidos, entonces tienes que estar sobre ellos hasta que te empiecen a dar más palabras, hasta que Claro. empiecen a comunicarse más, y tampoco es como que vas a estar ahí encima de ellos, presionándolos, ¿no? O sea, sí, les tienes que dar un poco de presión, pero luego das dos pasos para enfrente y un paso para atrás. Entonces los Ujú. dejas hasta que ellos empiecen a expresarse, pero obviamente esa clase de grupos, pues, o de alumnos son un poquito más demandantes de energía, porque tienes que estarles dando más para que ellos te empiecen a devolver. Entonces es dependiendo el estudiante, dependiendo la clase, pero por suerte sé canalizar mi energía porque eso fue algo de lo que me enseñó la carrera de actuación, como no morirte después de una hora de estar en función, porque imagínate, acabas una función y al ratito, en media hora hay otra. Y pues ni modo que hayas echado toda tu energía a perder. Entonces, no. Entonces, por fortuna, andamos bien. Ok, muy bien. ¿Y cómo es el horario de un día normal? Si levantas, ¿qué haces? Ok, pues a mí me gusta levantarme temprano, es algo que digo yo, siempre me ha gustado más levantarme temprano. Ujú. Usualmente me levanto a las 6 de la mañana, si estoy un poco más cansado Ujú. o no trabajo en la mañana, pues a las 6:30. Ujú. Entonces, yo antes de salir de la casa o antes de trabajar o de desayunar, lo que sea, siempre hago una pequeña rutina en mi sala. Siempre hago una pequeña rutina en la que combino diferentes disciplinas en las que me he entrenado a lo largo de mi vida. Muchas Ujú. de ellas me las dio la carrera de artes escénicas, Ok. otras pues yo por mi propia parte. Entonces hago esa energía, me recargo, o sea, me da energía, me da enfoque y me ayuda a empezar el día bien. Y es una rutina corta, no tiene que ser de una hora, 2 horas, una rutina de 10, 15 minutos. Sí. Y luego pues ya me baño, desayuno, luego me voy a trabajar. Estos días estoy trabajando en las mañanas, pero Ujú. siempre cambia mi horario. Estos días estoy en las mañanas, después del trabajo voy al gimnasio, y luego regreso y como en mi casa. A mí me gusta cocinar, Ujú. entonces yo cocino en casa y luego me voy al trabajo otra vez usualmente en las tardes y luego ya llego en la noche o en la tarde-noche, dependiendo del día. Y pues ceno, checo trabajos, checo tareas, leo un poco y Ujú. luego ya me duermo. Trato de dormirme temprano, eso a las 10, 10:30, para rendir al día siguiente. Eso viene siendo un día promedio. Mm, Dos cositas. ujú. Tú entrenas. Sí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de entrenamiento que tú haces? Ujú. Y otro, ¿qué cocinas, loco? Pues para responderte a la primera pregunta, yo Mm. entreno calistenia Ajá. principalmente. Estos días combino pesas con calistenia, Ajá. pero me enfoco mucho en movimientos que practican los soldados, los militares. Pues, o sea, Ajá. hago muchas pull-ups, muchas push-ups, lagartijas, fondos, Ujú. los dips. Sentadillas, por ejemplo, ahorita me duelen un montón las piernas, hermano, porque ayer hice 550 sentadillas. Me Su duelen un madre. montón, sí, ahí vamos dándole a 750 en unas cuantas semanas más. Entonces eso hago como calistenia
muchas repeticiones, pues obviamente series también. Y quiero volverme una máquina. Eso es lo que siempre he querido. Loco. Un Navy SEAL, parte de los Marine Corps. No sé, loco, ¿tú quieres regresar y matar toda la gente que está ahí o no? Tal vez es mi plan, tal vez. Sí. Mm. Bueno, entonces entrenas así tipo cosas. Yo te veo entrenando así, pero ¿cuál es el factor, no sé, cómo te digo? ¿Qué te motivas? ¿Qué me Así. motiva? Ujú. Wow, qué pregunta tan interesante y tan abstracta a la vez. Sí. Pues me motiva mucho el dar un servicio de calidad, no solo en mi trabajo, pero en mi ser como persona. Ajá. Porque yo, por ejemplo, cuando no entreno, me siento agotado, me siento fatigado a pesar... Es irónico, yo sé que suena irónico porque pues, no estoy gastando energía estando en el sofá, obviamente, pero de alguna manera me siento como... No me siento completo, no me siento al 100 como se dice mucho en Latinoamérica. No me siento al 100. Entonces, de alguna manera me gusta poder entrenar para cuidarme a mí, para yo cuidar de mí y luego cuidar pues, de los otros, o más bien aportar a los demás. Claro. Vendría siendo aportar a mis alumnos, dar la mejor calidad de servicio, a mis amigos, o sea, motivarlos, darles para arriba, a mi familia, para yo poder ir a trabajar y no estar al final del día, ay, estoy cansado, quiero dormir a las 8 de la noche. No, porque a veces trabajo hasta las 9 de la noche, a veces, dependiendo. Entonces, no, pues estoy ahí y no me quejo, o sea, estar ahí presente, estar como esta imagen pues de modelo de que sí se puede, no hay que quejarse, hay que hacer las cosas y el ejercicio, el entrenamiento me da esta calidad de vida. Esto es lo que me motiva últimamente, que mi motivación ha cambiado a través del tiempo. Antes era porque yo era un niño gordito, pues, y yo quería ¿Ah, bajar. sí? Sí, yo cuando tenía 12, 13, 14 años era gordito. Comía muchas papas, muchas galletas, pasteles. Me la pasaba tomando root beer, Coca-Cola, todas esas cosas y jugando videojuegos frente a la tele. Y no hacía nada. Y siempre fingía lesiones en clase de deportes, por ejemplo. Siempre era como que vamos a jugar voleibol. Ay, me torcí el tobillo. No puedo. así era yo. Todo lo contrario a como soy ahora. Entonces, Imagínate. sí, entonces eso me motivó al principio. Y después fue a lo mejor porque, pues me quiero ver mejor para las chicas. Pues, quiero ser atractivo en algún punto en la preparatoria, ¿no? Y ahora en día, pues es más por mi calidad de vida, por mi salud, por mi calidad de vida y por por lo que puedo aportar a los demás ahora en día. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Es esa mi motivación en el día actual, pero motivación es algo que cambia, en mi opinión. ¿Sí? Sí, ¿Tú crees? siempre cambia. Bueno, entonces, ¿qué cocinas? Lo que cocino, pues varía. Mira, Ajá. México tiene una cocina bien grande Sí. y bien internacional, así famoso. Sí. Taco, burrito, todo eso es. Sí. En cualquier lado del mundo hoy en día tú puedes encontrar la cocina de México. Sí. Entonces, un mexicano que vive en Mongolia, ¿qué Ajá. cocina es? Es una pregunta muy interesante para mí. Sí, pues a veces cocino cosas mexicanas, aunque pues va a sonar gracioso, pero últimamente he estado muy entrado en la gastronomía mediterránea. Ah, está. Entonces, sí, pero de vez en cuando, por ejemplo, hace un par de meses hice una carnita asada, como la llamamos en Sonora, una carne asada. Hice una carne asada, pues hice la carne, pero no fue asada, fue al sartén, obviamente, sazonada. Hice las tortillas, las hice yo a mano, por ejemplo, tortillas de harina, guacamole, salsas, quedó muy buena. Uy, Pero sí es algo laborioso, pues, o sea, es algo que de vez en cuando. Entonces, últimamente favorezco mucho la practicidad y también la cantidad de nutrientes que estas comidas me aportan. Y pues yo en todo lo que he estudiado de nutrición y de salud, he llegado a la conclusión de que a mí me parece que una dieta con un patrón mediterráneo es lo más factible para la salud. Entonces, muchas de mis recetas son
de estilo mediterráneas. Por ejemplo, me gusta mucho la pasta y le pongo aceite de oliva, le pongo alguna vinagreta de limón, una vinagreta griega. A veces, por ejemplo, pues algún ¿cómo se dice? A la parrilla o pollo al sartén con pues, sal, pimienta, arroz blanco, verduras, alguna ensalada de pepino, tomate como una ensalada serbia. Me gustan mucho las coles de Bruselas, el brócoli y las frío en aceite de oliva. El aceite de oliva me encanta tanto que se lo pongo a mis licuados. No es cierto. Ya siento que estoy hablando con un chef, no es un, un actor ni de... De hecho, ayer me dijeron que ni debería ser profesor, chef. loco. Y Sí, mira, que me diste una gana de comer, loco. sí. Oh, Es que bueno, comer es entonces... fascinante. ¿Ah? Es que comer es fascinante. Sí, loco. Y prepararlo antes Tú me tienes una emociona. pasión así. Hasta me parece que tú estás viendo toda verdura, todo eso así. Ajá. Sí, ahorita. Ah, entonces, ¿en qué momento tú comunicas con tu familia? Pues también depende de mis horarios, porque Claro. como yo trabajo para una escuela privada, pues los horarios cambian dependiendo de las demandas de los estudiantes. Pero generalmente cuando tengo mucha carga laboral son los fines de semana. De hecho, hoy en la mañana me comuniqué con mi familia, pues me comuniqué con mi madre, me comuniqué con mis abuelos. Mi padre estaba en el cine, entonces no me comuniqué con él hoy. ¿Cómo están ellos? Están bien, están bien. Sí, de hecho ellos celebraron el Día de los Muertos. Bueno, ahorita lo estaban celebrando porque son 15 horas de diferencia de donde vengo yo. Ah, Entonces ellos estaban todavía en 2 de Día de los noviembre. Muertos. Día de Halloween los es. Muertos. No, viene siendo Day of the Dead. El Ok. Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Ah, Después de el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Esa es celebrada en España. la película Coco. Sí, esa es la tradición. La película Coco está inspirada, pues más bien está basada en el Día de los Muertos. La historia se trata de un personaje, pues que está en el Día de los Muertos, ¿no? Es todo esto. Ujú. Esa es la tradición. La estaban celebrando ayer. Vieron el desfile de las Catrinas. Hicieron los altares del Día de los Muertos. Ahí mi madre. ¿Tu familia celebran así grandiosamente o Ajá. todo México? Sí, 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 pues en México y por ejemplo mi madre pues hizo un altar del Día de Muertos Ujú. para conmemorar pues a los difuntos, a los que se nos han ido en los últimos años. Entonces me lo enseñó hace rato pues que estaba hablando con ella, me lo enseñó y me lo mostró en video y pues lo pude ver. Ujú. Y por ejemplo mis abuelos no hicieron, pero fueron a ver el altar ahí con mi mamá y mi padre creo que no hizo, Sí. pero sí. Pero mi mamá siempre ha sido de celebrarlo como muy a lo grande. Ujú. Sí, entonces ella siempre ha sido con el altar, el pan de muerto, delicioso. Ahí luego si lo puedes probar. Sí. ¿Sabes cocinar tamales? Fíjate que sé cómo hacerlos porque Ajá. vi a mi abuela mucho hacerlos, pero yo nunca los he hecho. Sí. Nunca los he hecho, entonces no me considero alguien que lo sepa hacer, pero he visto cómo se hacen. Sí. Sé la ciencia, pues sí, estoy Vamos a hacerla seguro. algún día, sí. Sí, cómo no, unos ¿Habrá, tamales. habrá cosas para hacerlo acá? Estoy seguro que sí. Sí, se encuentran las ingredientes. ¿Cómo se dice? Ajá, la masita, la masa, por ejemplo, pues la harina. Ujú. Entonces, ¿qué más? Las hojas estas Las para los hojas. tamales. Sí, a lo mejor podemos encontrar algo similar. Pues el relleno, pues hay un montón de carne aquí en Mongolia, obviamente. Carne o algunos otros rellenos. Alguna salsa podríamos aventarnos. Sí, Sí. ¿cómo no? Sí, Y unos entonces, tamales. ¿los días de muerte tienen alguna comida específicamente que comen este día? Pues más que una comida es un pan. O Un sea, pan. se hace el pan de muerto. Se llama Oh. pan de muerto. Y pues es un pan que tiene la forma así diría a lo mejor un cráneo. Y bueno, no es como un cráneo, pero tienes de cuenta que formas de huesos en las orillas y Ajá. yendo del centro hasta la base y tiene azúcar y tiene como un saborcito a naranja, bueno, la mayoría, tiene vainilla, por ejemplo, está muy bueno y es muy tradicional, es lo que se consume tradicionalmente el Día de los Muertos Ujú. y está muy, muy rico, a mí me acuerdo, pues, no me acuerdo la última vez que comí uno, pero hace muchos años comí uno y Ujú. era de lo que más me gustaba, Ujú. sí.
Bueno, otra pregunta que tengo sobre México Adelante. es, solamente he escuchado de personas de que estudiábamos juntos allá en Cuba Ajá. y que decía, hay una pregunta difícil, ¿ok? Ok, ok. Hay malandros, ¿no? Así de México tiene unos así de, seriamente son grandes y muchos que hay, que como hay ley, pero ese grupo de gente está arriba de ley, como Sí. que los policías ni pueden hacer nada. Hay Mm, tantas películas que se trata de eso, sí. pero ¿qué puedes decir? ¿Que es real lo que vemos en las películas, lo que escuché allá sobre esa gente que Z, algún Los grupo Z, Z, sí, los no sé Z, lo que... estas. Sí, sí. Sí, pues sí es algo que pasa y se ve y también depende mucho la zona. Ajá, Hay lugares en los que pues están pues invadidas por los carteles, ¿cómo se llaman? Los carteles. carteles, sí, entonces pues están los carteles en toda esta zona. Yo por fortuna no crecí en un estado en el que se viera eso tan grande como yo sé que en otros lados. Ujú. Porque sí, pues hay de estado a estado, de ciudad a ciudad, donde puedes ir y decir, oye, este sí es una ciudad peligrosa, más te vale pues seguir el toque de queda, de que el curfew, si te dicen, oye, nos vamos a tal hora, todo el mundo en su casa, más te vale. Pero yo no crecí en una ciudad así, yo no estoy diciendo que mi ciudad sea libre de riesgo, Ajá. pero es segura dentro de lo que cabe, más segura que otras ciudades. Y incluso diría que el estado, yo creo que porque el estado es muy caliente, entonces está difícil vivir ahí. Pero sí, pues obviamente hay realidad en esto que preguntas Ujú. y también hay, pues no diría que ficción, pero una exageración de que Ajá. todo el país, por ejemplo, es como que porque mucha gente tiene la idea de que si entras a México, ya moriste. O ya te secuestraron. Mucha gente tiene esa idea, pero no, no es así. No es así y tampoco quiero decir que soy un experto sí, entras a este lugar y aquí no te va a pasar nada. No, pero obviamente que se asesoren con algún local o con alguna persona local que los pueda guiar allá, que les pueda decir, obviamente que busquen referencias confiables o de preferencia amigos, pues que se tengan allá y que les diga, ¿sabes qué? Este lugar está bien, no, ahorita no ha pasado nada, tú vente, nomás respeta el toque de queda y no te va a pasar nada. Entonces, depende mucho de la zona a la que vayas, depende mucho realmente. Ujú. Entonces, ahora, ¿cómo tú dices? ¿Antes era peor, ahora está mejorando o a qué dirección ese se va? Me parece que ustedes tienen una presidente nueva que es Sí, mujer, ¿no? sí, ¿Y Claudia. qué dice? Claudia, ¿cómo está trabajando? Ajá. Pues acaba de entrar ahora fue en octubre, creo que fue al principio de octubre. Sí. Pues se cambió esta ley. Antes empezaban hasta diciembre a trabajar, entonces ahorita entró en octubre Ujú. y realmente, como yo la verdad estoy un poco ahorita distanciado pues de mi cultura y de la política y todo, entonces yo realmente no sé cuál es el plan que ella tiene para combatir la situación del narco. Ujú. En los últimos años, pues ha habido etapas en las que está espantoso, Ujú. en las que sí tienes que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, por allá por 2009, 2010, me acuerdo que fue una etapa muy gacha, muy peligrosa, Ujú. en la que incluso yo hasta la fecha, por ejemplo, con decirte, a mis padres y a familiares, yo no los tengo agregados por mamá, papá, abuelo, yo los tengo agregados por su nombre. Porque en esa época, la que se llamaba el sexenio de Calderón, Ajá. mucha gente lo conoce así, bueno, porque fue el sexenio de este presidente, pues nadie agregaba a los familiares o amigos con nombres de ese estilo por si te secuestraban y agarraban el No teléfono y puedo les creer, llamaban, sí, loco. sí. Entonces eso fue, me acuerdo que nos decía mi mamá y nos decía mi papá, no me vayan a guardar como mamá, guárdame como mi nombre y ponme Es un riesgo, papelería. ¿no? Sí, Claro. sí. En ese entonces sí estaba Pa. muy fuerte, muy dura la situación. Ahora en día, por lo menos pues en donde yo vivía, estaba un poco más controlado, ¿no? Entonces ya no estaba ese riesgo, la gente ya guarda a sus padres como mamá, papá, tío. Pero sí, en ese momento, en ese sexenio, durante ese tiempo, me acuerdo que sí, no, pues los padres y los familiares nos decían, no me guardes como mamá,
Guárdame como, ponme mi nombre y ponme algo como papelería o no sé, ponme, no sé, lo que sea, menos mamá. Ajá. Entonces, ha fluctuado. Y sí, yo ¿Qué me sé. hubiera pasado si alguien te grabó? Mm, Bueno, coge tu teléfono, no ajá. sé. ¿Qué puede, qué puede pasar? En ese entonces, dices Ajá. tú, Sí. pues lo que hacía y pues es lo que yo sí llegué a tener contactos o referencias de gente que había pasado por esto, Ujú. las famosas extorsiones. Ah, Ajá, entonces pues llamaban a tu mamá y le decían, tenemos aquí a su hija y pues nos tiene que mandar esta cantidad de dinero al banco. Entonces, sí, eso era muy común en ese entonces y estoy seguro que todavía es común en varias zonas, en varias comunidades. ujú. Entonces, sí, pero como he dicho anteriormente, es muy dependiente de donde estés en el país, porque hay zonas en las que la gente las conoce como sal si puedes, o sea, es sal y sal si puedes, o sea, entra y a ver si puedes salir, ¿no? Y hay otras que están un poco más tranquilas. Entonces, pues yo es lo que siempre le digo a la gente cuando me pregunta aquí de Mongolia, de que, eres de México y esto, y me empiezan a preguntar ciertas cosas y yo les digo, yo la verdad, yo no tengo idea de eso porque yo vengo de una comunidad distinta en ese aspecto. Yo vengo de una comunidad en la que eso no se ve tanto. Que como he dicho, no es que sea 100% segura la comunidad. Hay asaltos, pues hay balaceras de vez en cuando, pero no está a ese nivel, pues de que te están extorsionando a todo el mundo, de que pues hay retenes y los pues, narcotraficantes están sueltos en las calles. Entonces es un poco diferente, por lo menos de donde vengo yo. Sí. Claro. Es una cultura que es muy distinta que al comparación de acá. Ajá. Aquí no tenemos ese tipo de malandros en grupo de gente que Ajá. hacen esto o está haciendo Mm, esto mucho tiempo. sí. Pero, ah, mira, Pablo Escobar es un Ah, fenómeno, ¿no? claro. Pero está, que hacía negocio en toda América, me parece. Ajá. Entonces, cuando tú naciste, desde así, tener conciencia, ya sabías que estaba pasando así tipo narcotraficantes y Ujú, el grupo de gente que son malandros, ¿no? ujú. Sí, pues cuando estaba Entonces, más chico. sí, ahora, ¿cómo está? ¿A comparación desde aquel tiempo y ahora, Ujú. se ha mejorado un poco o...? Pues es algo difícil para mí decir porque siempre se ven dos Ajá. lados en la media. Y yo como pues no he estado en México Ah, últimamente, sí, sí. y por lo que me dicen, por ejemplo, por un lado, por lo que me dicen amigos, familiares, Ujú, siempre es, no, está mejor, está más tranquilo que hace pues unos años, ujú, que hace 10 años, por ejemplo, que era eso de lo del celular que comentaba. ujú. Y hay otros que dicen, no, no, sabes que estamos peores, hay que tantos homicidios al día, que hay los carteles están fuera de control, Ajá. todo esto. Entonces sí es algo que ahorita a mí me cuesta responder, sobre Claro. todo porque ya no lo estoy viendo, ya no he No visto estás allá. tanto el cambio. Y pues, de hecho, sí, sí es algo que se agradece porque pues estoy como que un poco alejado de toda esa media. Claro, Y sabes que también he tomado pues no es un descanso, no estoy diciendo que es un descanso porque estoy trabajando y haciendo otras cosas, pero sí es de cierta manera un descanso mental de oír todo esto de la situación del país, de cómo se está yendo para abajo o claro, cómo está mejorando, porque siempre hay personas que tienen su opinión sobre un lado, que apoyan un lado y que apoyan al otro lado, claro. claro. Entonces, Pero México sí. es un país grande en Ujú, cuanto a población, sí. 250 millones, ¿no? O Eh, 300 millones. ya se me olvidó, fíjate. Por ahí, yo Por ahí, creo. pero sí Sí, tiene están en el top 10 sí, sí. Un totalmente. mercado más grande, segundo mercado más grande de toda América, yo creo. Sí, Brasil y México. Brasil y México son los más grandes, sí. Sí. Y entonces, y tiene una historia grande que un mexicano está hablando algo de México. No puedo dejar de preguntar cuáles son los orígenes, ¿no? Entonces, mayas, Ajá. aztecas, toda esa gente que tenemos mismo origen, que ya en Perú, en Museo de Perú Mm, hay map donde eh, los nómadas de Centroamérica se han yendo
Alaska y sobrepasaron a Canadá por ahí, ¿no? Sí, por el estrecho de Bering, the Bering Sí. Strait. Sí. Por ahí. Entonces, originalmente, tú y yo tenemos... Algún ancestro ahí en Sí, común. loco. Sí, sí. Sí, que... Serás un primo muy... Sí, algo diferente, pero Sí, sí, loco. de todas formas de la familia. Sí, ¿no? Sí, adelante. Entonces, ¿cuál es la parte más fascinante de toda historia de México? Ajá. ¿Dónde sería? Por ejemplo, tú eres uno joven como yo, ahora de Ujú. misma edad, yo Sí, creo. sí. Entonces, cuando hablamos de historia de algún país, por ejemplo, si hablo de Mongolia, ¿qué digo? Que Genghis Khan, que Ajá. fue en todo el mundo, hizo tal cosa, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de México, hablamos de historia de México, Ajá. ¿cuál es la parte más fascinante? Uy, pues hay varias, pero obviamente las civilizaciones antiguas, las civilizaciones originales, pues tienen mucha historia. Yo me acuerdo que me gustaba mucho leer de la historia de estas tribus, por ejemplo, pues de los olmecas que hicieron unas cabezas de piedra gigante, por ejemplo. También de los mayas, que pues obviamente con el famoso calendario que llegó hasta el 2012, pues que impactó a todo el Sí, mundo, pues sí, loco. que mucha Está gente... impactado acá, loco. Sí, en todo el mundo, pues a nivel mundial. O sea, ya ves que hasta en Estados Unidos, en Hollywood, sacaron la película esta del 2012. O sea, Sí. todo, pues era una gran, digamos, una leyenda urbana que se sentía muy real. Ujú. También, pues, por ejemplo, los aztecas, los mixtecas, o sea, todas estas culturas son como que las más grandes que tenía México, el México prehispánico. Ujú. E incluso, por ejemplo, todo esto de la conquista, a mí se me hizo siempre muy interesante leer sobre la conquista de México, sobre cómo Hernán Cortés, pues trajo por ejemplo, llevó la viruela, pues a México y eso también pues debilitó a las tribus y luego que alió a otras tribus en contra de los aztecas, pues unas tribus que querían ya deshacerse de ellos y sí, es que tiene una historia muy rica México y luego, por ejemplo, pues vámonos más adelante, vámonos a la independencia de México, vámonos, incluso hace rato que mencionaste a Chile, por ejemplo, un dato interesante y un poco gracioso, pues es de cómo Chile quería apoyar a México en su independencia y mandó unos barcos a que apoyaran a México y Ajá. llegaron como un año después de que México ya se había independizado, por ejemplo. Los barcos llegaron después de un año. Un año Desde pasadito, abajo hasta sí. arriba viajaron Sí, tan... sí, pues no me acuerdo cómo estuvo, si los enviaron y si tardaron tanto, Ujú. o si fue porque ellos pensaban que todavía estaban esclavizados y decían, vamos a mandar, ya tenemos nosotros la posibilidad de apoyar, entonces vamos a mandar a nuestros barcos para allá. Entonces, ¿En qué año fue eso? pues la independencia de México fue en 1810, entonces Ujú. ha de haber sido en 1811, 1812, Por por ahí. ahí. Sí, sí, un dato nomás como gracioso, un fun fact. Ujú. Y también, por ejemplo, después en la Revolución Mexicana, pues ahí por los 1920s, esto del porfiriato, que fue un periodo de 30 años en el que el mismo presidente pues estuvo a cargo del país, entonces que se seguían pues religiendo, entonces... Esto que mucha gente lo llamaba pues la dictadura, por ejemplo, y también fue un periodo en el que México pues se revolucionó, más bien tuvo cambios importantes, como por ejemplo las vías del ferrocarril, que pues obviamente conectaron a México con el vecino norteño, Estados Unidos, todavía más, y pues empezaron a facilitar las rutas de comercio, por ejemplo, eso también pues es algo importante, pero realmente México pues tiene una historia muy interesante, al igual que la de Estados Unidos, que la de Canadá, y pues obviamente de cómo, pues, como tú comentaste, el principio de estas culturas, y es algo que siempre les comparto a mis alumnos en clases aquí, Ujú. de cómo pues los habitantes del continente americano pues migraron desde Siberia, pues aquí de Mongolia, de estas zonas, Sí. y se pasaron por el estrecho de Bering y después cómo llegaron y se fueron asentando, pues del norte, en Canadá, Estados Unidos, México, y pues empezaron a bajar. Entonces, es muy interesante desde los comienzos hasta después, en la independencia, la revolución, y pues antes que eso, las culturas prehispánicas. Hey, подкастын таалагдж байна уу? Үргэлжлүүлээд бүр илүү ихийг сонсохыг хүсэж байгаа бол биднийг дэмжээрэй. Бид хандивын наастаа болсон байна. Тайлбар хэсэгт нь оруулсан байгаа. Эсвэл энийг хардаа. Баярлаа. Entonces, ¿qué tan patriota eres? Pues es una pregunta un poco interesante
porque yo no me considero la persona más patriota del mundo. O sea, no soy como que, no desbordo México, no desbordo mi país, ¿no? No estoy diciendo que no me guste, pero no me considero la persona más patriota del mundo. Me gusta de dónde soy. ¿Qué más? Me gusta de dónde soy, me gusta la cultura, me gusta la historia, la comida, ¿cómo no? Claro. Por ejemplo, ciertas tradiciones, por ejemplo, el Día de los Muertos, que pues como decíamos, como te contaba hace rato, acaba de pasar allá. Y por ejemplo, pues ver el altar del Día de los Muertos y ver pues, lo que se lleva, lo que se pone sobre el altar es muy bonito, o sea, me llena de sentimiento, de orgullo, es algo muy, muy bonito que en serio a veces me pone a pensar y me da nostalgia porque pues estoy aquí, estoy muy lejos de mi país, a veces de las culturas, de lo que hago. Entonces, así es como me siento yo en cuanto a qué tan patriota soy. No sé si me da a entender. Claro, Sí. pero te entiendo. ¿Qué parte de todo México, o digamos, no es qué parte, pero Ajá. qué parte de la historia de México te gusta más? A mí me encantan los aztecas, así de Ajá. mayos, todo eso. Esa civilización de aquel tiempo que tenía tantos avances Sí. que hoy en día se puede así mind blowing, ¿no? Ah, ok, sí, que te revienta la cabeza, que Sí, se te hace asombrante, sí. ajá. Sí, sí, pues tenían ciertos avances, ciertas cosas que ellos hacían. Por ejemplo, pues lo que viene siendo de los mayas, de la escritura, los calendarios, de cómo se regían pues por el sol, por la luna. Si bien recuerdo de la historia, pues ya tenían conocimientos de astronomía, o sea, ellos se orientaban con esto de los planetas, del sol, las estrellas, y de ahí fue como basaron su calendario. Ujú. Por ejemplo, pues eso es algo muy interesante. También, si bien recuerdo haberlo leído, recuerdo que algo que habían dicho que el cero, pues el cero como unidad había sido aportado por los mayas. No recuerdo qué tan seguro sea, pero recuerdo haberlo leído Ujú. en algún momento. Y eso es también muy interesante porque, pues, por ejemplo, sabemos que los números romanos, pues, Sí, los números romanos no tienen cero. O sea, es como que llegas a 50 y pues es cierto carácter, o llegas a este y es otro carácter, ¿no? ujú. Pero no había cero. Entonces el hecho de encontrar el cero en esta cultura, y a lo mejor ellos no fueron los que lo popularizaron, pero por lo que se recuerda ellos tenían un elemento que funcionaba como el cero. Ujú. Entonces sí me acuerdo más o menos de los símbolos. Sí. Sí, entonces eso también era muy interesante y pues obviamente los deportes que jugaban en estas civilizaciones prehispánicas, por ejemplo, los aztecas que tenían su juego de pelota y luego también, Hoy por en día es ejemplo, baloncesto. ajá, sí, por Sí, ejemplo, o sea, es lo mismo, era lo mismo y claro. se iban todos, se congregaban a ver los juegos estos. También, pues tenían una cultura, pues, de adoración a los dioses, eran, ¿cómo se dice? Politeístas, entonces pues adoraban a diferentes dioses y pues para que los dioses aportaran o dieran lo suyo, pues tenían que hacer sacrificios y a veces estos sacrificios eran humanos, pues por ejemplo, no me acuerdo si eran los mayas o los aztecas que tiraban a la gente a los cenotes y a los cenotes sagrados los tiraban Ajá. hasta el fondo del cenote para sacrificarlos y pues que así entonces lloviera, era como el sacrificio a Tlaloc y no estoy escuchando Sagrado, aquí, sagrado. ¿el Ujú, orquito? Ah, ok. ujú. Entonces, esto estaba muy interesante de ver cómo las culturas regían por este sistema politeísta y de cómo tenían que adorar a los diferentes dioses, lo que tenían que hacer para poder recibir estas cosas como la lluvia, como el poder hacer fuego, como el tener buenos cultivos, por ejemplo, o el dios de la guerra, si bien recordará Huitzilopochtli, por ejemplo, uno de Ujú. los nombres, que les diera la energía, el poder, la vitalidad necesaria para poder conquistar a otras culturas, a otras tribus. Sí. Seguramente esa parte de historia es muy fascinante. Debemos leer y saber
qué había hecho esa gente en Sí. aquel tiempo es fascinante. Sí, debo de volver a leerlo porque de veras que yo antes me lo sabía de derecha a revés y ahora batallo un poco en recordar la información porque pues llevo rato que no la leo como debería de leerla, pero sí es muy interesante. Entonces hasta a mí ahorita mismo digo yo, debería de volver a leer la historia y de volver a checar todos estos datos importantes, interesantes para aportar. Claro. Sí. Hace muy poco que ya empezó a me gustar la historia. Antes solamente yo quería aprender Ajá. ciencias y también sobre el ok. futuro nada más. La Ok. técnica, tecnología, así, de avances de tecnología, por qué, Ajá. todo eso. Pero um, al- tú llegas en un momento donde vas a cuestionar quién eres tú Ujú. y por qué existes. Sí. Y también el crisis Existencial, existencial, sí, todo una eso. crisis Entonces existencial. te pega duro, ¿no? Ajá. Entonces empiezas a estudiar la historia y por Ajá. qué eres, por Sí, qué ¿cómo estás llegaste viviendo, aquí? cómo llegamos acá, ¿no? Sí, Entonces, historia del mundo, historia de Mongolia, sí. historia de México, todo eso Ajá. tiene con relación así de nosotros, nos da ese orgullo y Mm, también si quieres ser, ¿cómo se dice? ¿Más patriota? Sí, más Sí. patriota. Querer a tu país, estar ahí, Si sí. quieres que ese país se desarrolle, tú tienes que ser patriota también. Sí, sí. Bueno, entonces hasta el momento me gustaría saber más sobre historia de México, América Ajá. Latina también. Como tengo la facilidad de estudiar o leer en En español y aprender, español. es algo que quería hacer. Sí. Y ahora, en la última parte, entramos a... Quiero saber sobre gente de acá Ajá. y desde tu punto de vista, ¿no? Y Sí. ¿qué tú ves la cultura de Mongolia? Así, la cultura de esa ciudad donde tú Sí. vives unos años acá Ajá. con nosotros. Entonces, Sí. ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos? Y Ok. también a lo mejor mis amigos de América Latina van a ver Ujú. ese episodio y Ajá. también que escuchen desde tu boca y Ujú. sobre nosotros, ¿no? Ok, entonces pues empezaré por decir las cosas buenas, las cosas que me gustan de vivir en esta ciudad, pues No Ulaanbaatar. quiero que digas eso primero. Vamos Ajá. a Ok. terminar con lo bueno. Ok, empecemos con lo... Sí, Ok. Yo usualmente como maestro siempre empiezo con el positivo y luego voy al negativo, entonces estoy acostumbrado a eso. Ok. Sí, bueno, entonces volteémoslo. Pues sí, Ulaanbaatar pues tiene evidentes problemas, ¿no? Obviamente, que es lo que cuando me preguntan conocidos míos de que, oye, porque mucha gente, fíjate, para que vean, tiene la percepción de que este país es primer mundo de fuera, por ejemplo, lo que muchos de mis amigos y conocidos no saben y luego ya cuando yo les comparto los problemas que se ven dicen, oye, pues está muy parecido a Latinoamérica de cierta manera, ¿no? Pues para empezar, uno de los mayores problemas que veo pues es los salarios bajos y el costo de las viviendas y de, por ejemplo, los carros, todas las utilidades. Y en estos últimos 2 años la inflación pues obviamente es a nivel mundial, no solo aquí, ¿no? Pero la inflación ha pegado duro a los precios, a todo, porque yo me acuerdo que cuando llegué, supongamos, es un ejemplo, me acuerdo que decía, me voy a comprar un litro de leche de almendra. A mí me gusta mucho la leche de almendra. Entonces, me voy a comprar un litro de leche de almendra. Salía como a unos 6,000 tugruks. ajá. Ahora la leche de almendra, dependiendo del súper, pero está alrededor de 15,000. O sea, ya, pues ya casi subió 10,000 Dólar. Ujú, tugruks más de lo que estaba. ujú. Entonces, eso, pues la inflación, como los precios se van para arriba, pero los salarios Sigue los igual. salarios promedio, sí, siguen igual, no Ujú. suben. Entonces eso pues obviamente te hace pensar qué está pasando aquí, o sea, cómo el ciudadano promedio vive. Y pues esto es lo que lleva a otro problema, que es lo que yo he podido notar. Por ejemplo, el alcoholismo rampante, el alcoholismo severo, pues el alcoholismo, el uso de otras sustancias. Por ejemplo, ahorita en la juventud se ve mucho el vapeo, el vape. Sí. Entonces eso también, y pues es como a temprana edad empezar con estas adicciones. Entonces, y pues por lo que a mí me ha contado gente, o sea, por lo que mis conocidos aquí me han contado, mis conocidos más grandes, a lo mejor uno que otro, y que pues tienen problemas de alcoholismo o que tienen algún pariente que tiene estos problemas, pues es que por esto mismo que decía de los salarios se quedan abajo, las viviendas suben, los costos del súper, de la canasta básica aumentan, entonces el ciudadano promedio pues tiene un nivel de estrés
inimaginable y pues increíble, pesado. Entonces, ¿cómo cómo le hacen para mitigar ese dolor? Pues obviamente una persona cuando tiene mucho estrés o cuando no quiere estar aquí, pues tiende a recurrir a las drogas y a otras sustancias que los hacen sentir momentánea felicidad, un momentáneo escape de la realidad. Entonces, Sí. esas son Esconder. exacto, dos problemáticas que veo. Y obviamente, pues que ni se diga la contaminación en el aire, que ahorita ya está empezando, porque pues es en temporada de invierno y pues a lo mejor gente de Latinoamérica no sabe de esto, pero obviamente en Ulaanbaatar las temperaturas bajan hasta menos 45, por ejemplo, en invierno. Entonces, pues hay las comunidades, los llamados distritos GER, los GER Horolol, Ujú. pues ahí la gente pues obviamente no tiene los calentones, la tecnología que tenemos nosotros aquí en el centro. Entonces esta gente pues quema carbón, quema basura, cualquier otra cosa que pueda encontrar para mantenerse calientes. Y pues esto pues libera dióxido de carbono y pues otras sustancias dañinas en el aire. Entonces que lo estás inhalando y entonces es como si estuvieras fumando. Entonces esto es un gran problema en la ciudad de Ulaanbaatar, porque pues obviamente imagínate cómo están los pulmones de la población en general, o sea, incluso nosotros, pues que venimos de otras partes, o sea, cómo nos va a afectar nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones. Entonces, estas son tres problemáticas que veo y obviamente otra, el tráfico. Por ejemplo, el tráfico, yo una razón por la que no tengo un carro es porque veo el tráfico y digo, no, gracias. Sí, es en serio. He Claro. estado, por ejemplo, No, gracias. sí, no, gracias, así nomás. He estado, por ejemplo, en Ciudad de México. Yo nomás he estado en mi vida 4 veces en Ciudad de México. Muy bonita ciudad, me encantaría visitar más seguido. Ujú. Y por ejemplo, me acuerdo que una vez tenía que ir al aeropuerto porque iba a salir mi vuelo y me tuve que pedir el Uber con como 2, 3 horas de anticipación porque me dijeron, no, el tráfico está espantoso. Y sí, me acuerdo que me quedé ahí, me quedé atorado en el tráfico por como 1 hora y media y pues llegué a tiempo, lo bueno, al aeropuerto, ¿no? Pero sí tuve que salir con como 3 horas de anticipación para llegar a tiempo. Pero se entiende porque es una ciudad con más de con más de 20 millones de habitantes, entonces es una ciudad grande, pues a lo mejor y aquí en Ulaanbaatar, la diferencia es que es una población de 1.5 millones aproximadamente. Ujú. Y el tráfico es hasta más lento que el de Ciudad de México. Eso es impresionante porque una población pequeña puede igualar a una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Sí. Entonces, eso es tremendo, sí. Lamentablemente. Lamentablemente, sí, aunque Seguro. mucha gente no lo crea, pero No. 1.5 millones de habitantes te pueden mantener atorado en la misma calle por unas 2 horas. Todavía recuerdo una de las primeras veces que me subí a un camión y que quería ir a una tienda. Quería ir al Ichtelgur, Ajá. la tienda de departamentos, y me acuerdo que el tráfico estaba espantoso. Y pues dije, bueno, pues me voy a poner a trabajar, me voy a poner a checar algún email ahí en el celular y me puse a checar. Y me acuerdo que pasaron como 30, 40 minutos, me asomé y todavía veía la misma tienda, el mismo Nomin Departments, ¿no? El mismo Nomin Superstore que había visto hace 40 minutos. O sea, no se mueven, pues, no se mueven. Entonces, sí es tremendo el tráfico aquí. Son otro de los problemas. Sí, loco. Solamente al escuchar esto me da más estrés todavía. Entonces, imagínese. Y la parte buena, por Sí, favor. ok, ahora lo bueno con lo que habían empezado. Sí, pues por ejemplo, algo que me gusta mucho pues, de Ulaanbaatar y de Mongolia en general es la unión familiar pues que se encuentra aquí, que en muchas culturas occidentales y cada vez esto es más evidente en México, como en estas culturas occidentales pues se ha vuelto el individualismo, se ha vuelto muy predominante. Aquí me gusta que en Ulaanbaatar la gente todavía tiene mucho esta idea de la familia, pues la comunidad, o sea, todo es por la familia. Por ejemplo, visitas casas y ves a las abuelitas viviendo con los nietos. Y yo entiendo que también es por la presión económica, yo Sí. también entiendo, pero muchas veces yo, por ejemplo, conozco gente que, me podría salir de la casa, pero quiero mucho a mis papás, los quiero cuidar, quiero estar con ellos. Entonces eso es algo que me parece muy bonito. Y también en México se ve, por ejemplo, en México se ve mucho la unión familiar. Yo vengo del lado de mi mamá, la familia es muy unida, entonces siempre estamos allá al pendientes, los unos de los otros. Ajá. Y en Mongolia aquí se ve es muy común eso, entonces eso es algo que me gusta de aquí. Por ejemplo, pues los paisajes
preciosos. Entonces, Ulaanbaatar es una ciudad pequeña, pues es una ciudad pequeña, muy pequeña, igual es la capital. Pero, por ejemplo, dices, estoy harto de la contaminación, estoy harto de esto, me quiero ir a la montaña. Te queda media hora si el tráfico, si el tráfico permite, Sí. pero usualmente el fin de semana está más tranquilo. Entonces te vas a la montaña, te vas a Bokthandul, te vas a esta Chingelte, te vas a otra montaña ahí a caminar, a relajarte un poquito. Y ahora, por ejemplo, hay 2, 3 parques en la ciudad, en el centro de la ciudad, en donde pues la gente se puede ir a relajar. Y eso es algo que yo, por ejemplo, en mi ciudad, que no tenemos en mi ciudad. Entonces, para mí es una gran ventaja. A lo mejor gente dice, ay, sí, pero parques hay en todas partes. Pues fíjate que no, en mi ciudad no tenemos un parque. En mi ciudad tenemos un parque, pero muy pequeño, pero un parque así como grande, con varias atracciones, no como un parque de diversiones, pero como por ejemplo, me refiero a Tzitserel Juresland, que viene siendo pues el Parque Nacional de Mongolia, el parquecito, pero eso a comparación de los parques en en mi ciudad. Y luego pues con árboles y cada vez están desarrollando más parques y eso me gusta. Entonces, otra cosa que me gusta de vivir en Ulaanbaatar, aunque vaya a sonar raro, pero me gusta el frío. A mí me encanta el frío, o sea, Sí. yo, cada día para mí es una aventura cuando estamos a -30, -40, salir de mi casa y caminar media hora hasta llegar al trabajo y caminar así, mantenerme caliente, esa es una aventura para mí. Ajá. Y llego y me quito la chamarra, me quito todos los layers, ¿cómo se dice? Los gorros, todo lo que tengo puesto. Y disfruto esa sensación de, wow, otro día más. Entonces, de cierta manera, me llena de vida. Claro. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho de Ulaanbaatar. Luego, por ejemplo, Y nieve también, ¿no? la nieve, sí. Yo crecí de niño, yo quería ver la nieve. Yo no conocí la nieve hasta que tuve como 20 años de edad. Wow. O sea, 20 años sin ver la nieve, nomás soñando. Y hace casi 2 años pasé mi primera Navidad en unas cabañitas afuera de Ulaanbaatar en la nieve. Nunca había pasado una Navidad con nieve. Siempre era como que, es Navidad y estábamos a 25 grados. Entonces no se siente la vibra, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Luego, por ejemplo, toda la gente que estoy conociendo aquí, hay mucha gente de países que ni te imaginas. He conocido gente pues de Chile aquí, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, Argentina, obviamente de Estados Unidos, Reino Unido, de otros países europeos, de Grecia, de tantos países del mundo. ¿Y quién diría que iban a estar aquí en Mongolia? Pues haciendo diferentes cosas, cada quien por su lado, pero cosas muy interesantes. Y entonces como a todos nos trae algún llamado, porque todo el mundo cuando les preguntas, por ejemplo yo pues que estoy en algunas comunidades pues de expats, de extranjeros, cuando les preguntas, ¿qué te trajo a ti a Mongolia? No sé, me llamó el lugar. Algo pasó, yo estaba en mi casa y de repente un día me mandaron un correo y aquí estoy. Igual que como yo te digo, o sea, fue de un día a otro. O sea, bueno, no fue como que tomé una decisión en un día, pero de un día a otro se me hizo la propuesta de venir para acá. Y pues la medité por un tiempo hasta que tomé mi decisión, pero también fue como algo muy, muy extraño, algo muy que no es común, pues, no es común que llamen a alguien de allá para venir para acá a trabajar dando clases de inglés. Entonces, esas son varias cosas que me gustan, pues, de Ulaanbaatar, la gente que conoces. Luego la experiencia, pues, de, no sé, de ir a los mercados, por ejemplo, pues, Narantul, todos estos mercados. Es una experiencia de ver todo tipo de gente, de ver todos los productos de varias partes. Es distinta. Sí, es distinto. Y pues obviamente el colaborar con gente, con un equipo tan creativo, tan unido, pues como en la escuela en la que yo enseño, es muy interesante esto también y poder pues conectar con los jóvenes, con las mentes de aquí y darles de alguna manera algo más de lo que me acabo de acordar, pues es como darles otra perspectiva a los jóvenes, porque yo cuando terminé la universidad, cuando estaba por terminar la universidad, que fue mi primera experiencia como maestro, hice un servicio social y en este servicio social fuimos a una comunidad muy pobre de mi ciudad. Dimos clases de deporte, de teatro y creo que sí dije inglés, de matemáticas, por ejemplo, y les estábamos enseñando a esta comunidad. Y una de las razones por las que nos dijeron que pues, nos enviaban a nosotros para allá, pues como voluntarios, era porque
pues estos niños venían de una comunidad pues de comunidades muy pobres, de comunidades en las que pues no se les enseña la cultura y a lo máximo que aspiraban, por ejemplo, muchos de estos niños era, por ejemplo, porque al principio del curso, del campamento de verano, en un campamento de verano, pues les preguntábamos, ¿qué quieres ser de grande? Y ellos dibujaban, por ejemplo, dibujaban lo que querían ser de grande y muchos de ellos eran trabajos, por ejemplo, no, pues que quiero ser cajero de Oxxo, por ejemplo, que quiero ser barrendero, quiero ser cocinera, incluso algunos, por ejemplo, quiero ser sicario, quiero ser criminal, o sea, de ese tipo, porque son las referencias, quiero ser de estos, como les llaman, dealers de drogas, entonces, porque son las referencias que estos niños tenían y la razón por la que estos campamentos eran organizados es porque quería que vieran a varios profesionistas que les compartían sus conocimientos con ellos y ver cómo el pensamiento de los niños cambiaba a través del verano, pues eran 3 meses que estábamos ahí. Y, por ejemplo, me acuerdo todavía mucho de que al final a los niños, después de darles estas clases de inglés, de llevarlos a los museos, los llevábamos a los museos locales, los llevábamos a varias partes a que conocieran otras cosas. Y al final del curso les volvíamos a dar la misma actividad de dibuja lo que quieres ser. Y cambiaban. Muchos de ellos decían, quiero ser actor, quiero ser maestro de matemáticas, quiero ser pintor, pintora, quiero ser escritor, escritora, quiero ser maestro de educación física. Cambiaba. Entonces, y de cierta manera siento que cuando vengo aquí también, pues les muestro cómo alguien también pues que quería salir de su lugar de origen, salió y aprendió en otras partes, aprendió de otras culturas. Y como pues he pasado por Estados Unidos, por Canadá y pues México y ahora Mongolia, por ejemplo. Y yo quiero compartir eso con ellos. ¿Quieres salir de tu país? ¿Quieres conocer algo? Adelante, sal y luego lo traes de regreso a tu país y lo compartes con tus compañeros, con tus compañeras, con tus colegas, para que la gente diga, oye, sí se puede, hay otra manera de vivir la vida. Podemos estar todos conectados y eso obviamente te lo facilita el idioma inglés. Entonces, eso es algo que me gusta mucho, poder apoyar a la gente a que pues salga y haga lo que quiera. Si quieren ir a Canadá, que se vayan a Canadá con su examen, con el examen IELTS. Que quieren irse a Grecia, que quieren irse a Italia, que se vayan y que luego se traigan los conocimientos que aprenden, así como yo lo hice también cuando me fui y me lo llevé. Y obviamente cuando regrese yo a mi país de origen, yo voy a aportar de lo que he aprendido aquí. Por ejemplo, en Mongolia, que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida hasta ahora, lo voy a aportar a mi comunidad porque quiero que la mentalidad cambie, quiero que se abra un poco más, que aparte la percepción de Mongolia, que todavía se tiene una percepción muy arcaica, muy antigua de cómo era pues, el país, cambia también. Entonces, eso me gusta mucho de vivir aquí. Sí. Te agradezco, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y también esa decisión que tomaste para venir para acá, desde aquel momento hasta hoy en día, lo que viniste a hacerlo, la parte más ventajosa fue a nosotros, a la comunidad de acá, ¿no? Sí. Porque quieren aprenderse de ti en cuanto a inglés y también la personalidad. Y como ser profesional muestra como un modelo, role model. Sí, ¿sabes? un modelo a seguir. Sí, un ejemplo un modelo a seguir. Sí. Porque cada día llegas a tu trabajo puntualmente y empiezas a enseñar. Eso te muestra a los otros que trabajan contigo mismo, también a los demás te ven y ver quién es el profesor y también cómo es el profesor realmente. Sí. Entonces, nosotros, a gente de Mongolia, estamos recibiendo una enseñanza mucho mejor o mucho más que solamente una clase de inglés, ¿me entiendes? Okay. Entonces, te agradezco muchísimo por venir para acá y también a darnos a tu tiempo de un domingo, que era solo para ti nada más, pero compartiste con nosotros la historia tuya, que es inolvidable para mucha gente, será. Y también se cuesta mucho viajar a países. Sí. Y también obtener esa experiencia. Experiencias, así es. Y mucho tiempo que has gastado en eso. Sí. Entonces,
lo que estamos tratando de dar a nuestra audiencia es un shortcut. Ok. Viste que estamos dando un cortado Un atajo. Ajá. y para que aprenden y Sí. también que le den una inspiración, Ajá. una motivación también, ¿no? Sí. Que puedes hacerlo. Sí, exacto. Solamente viste que hay una persona que has hecho todas esas cosas y ¿por qué tú no eres? ¿Por qué tú no puedes? ¿No? Exacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Entonces, eso. Yo creo que he cumplido mi objetivo Ajá. hoy y espero que mucha gente escuchen esto y también deciden igual Sí. y que haga algo por lo que quieren, Sí. ¿no? Eso Y es lo más también- importante. También es difícil de cambiar la mentalidad, pero poco a poco Poco a poco, así es. vamos yendo. Así es. Pero es posible. Sí. Es posible y pues es lo que queremos, que se vean algunos exponentes de estas, pues de estas cosas que muchos jóvenes quieren lograr ahora en día. Pues Sí. ya ves que la mayoría pues quiere pues estudiar fuera o tener un trabajo incluso remoto o trabajar aquí en algunas compañías importantes con gente internacional y pues está perfecto que quieran esas cosas y sí se puede. O sea, el chiste es decir, ¿sabes qué? Alguien como él lo hizo, porque yo no puedo. Claro, Sí. igualito. Entonces, ya terminamos acá. Muchísimas gracias, Kevin. No, muchísimas gracias a Te ti, Mando. deseo suerte en toda. Igualmente, Gracias. igualmente. Y chicos y chicas, y damas y caballeros, hoy hemos hecho un episodio en español completamente, que hubo 17 palabras en inglés. y les deseo suerte y también una vida que tú quieras lograr solamente posible cuando tú crees que puedes. Entonces, hasta ahí vamos. Hasta luego. Como dice Terminator. Hasta la vista, baby. За та бидний хэрхэн дэмжихээ мэдэхгүй байгаа бол энэ хандивын данс руу мөнгө илгээхэд хангалттай. Гэхдээ их мөнгө биш. Та заавал аимшигтэй их мөнгө илгээх шаардлагагүй. Магадгүй 1000 төгрөг, 2000 төгрөг, 20000 төгрөг байсан ч болно. Гол нь бид та бүхний энэ үйлдэлээс маш их урам авдаг учраас цаашдаа хүргэж байгаа подкастынхаа чанарыг магадгүй олон улсын эрдэмтдтэй гадаадад очиж ярилцлага хийх гих зэрэг зүйлс бид нар зарцуулахыг хичээж байгаа. Тэгэхээр олон жил бид нар хийсэн энэ подкастаа зогсоомооргүй байна, үргэлжлүүлмээр байна. Мөн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд бид нар оролцоотой байхыг хүсэж байгаа юм шүү. Баярлалаа. Данс доор байгаа шүү. Баяртай.